Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola familia y amigos de Ser Integral, para nosotros es un privilegio poderlos acompañar. Seguimos con este tema acerca del doble ánimo y vamos a ver específicamente qué dice el mundo o cómo está el mundo con referencia a este tema, que es un tema obviamente bíblico. Y hoy traemos un versículo que va a respaldar este podcast. Bueno, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 47 y 48. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prendedle. Bueno, entonces recordemos que el significado de ese doble ánimo también significa, en algunos diccionarios etimológicos, significa voluntad. O sea, esa persona de doble ánimo quiere decir que es de doble voluntad. Y acá en el versículo que leyó mi esposa se nos presenta a Judas. Entonces Judas tenía esa característica que hoy tiene el mundo hacia Dios, que es hipócrita. Entonces miremos que la gran mayoría de personas, aun los que dicen no creer en Dios, y vemos muchos ateos que cuando están pasando una dificultad, ¿a quién recurren o en quién piensan? En Dios. Entonces así está este mundo, pero también así hay mucha gente en la iglesia que tiene esa hipocresía de Judas. Entonces Judas, aunque andaba con Jesús, aunque escuchaba a Jesús y decía que amaba a Jesús, pues estaba haciendo totalmente lo contrario, que era vendiendo a Jesús, que era engañando a Jesús y que era pues básicamente dándole la espalda y traicionándolo para que lo mataran. Entonces muchas personas lamentablemente son así. Muchas personas hoy en día, tanto en el mundo como en la iglesia, tienen esta característica que son de doble ánimo porque son hipócritas hacia Dios. Tremendo, porque hay personas también que en su vida cotidiana lo expresan. Un ejemplo, con su familia hay padres que dicen: no, yo amo a mis hijos son lo más importante para mí, pero se les presenta, no sé, el trabajo, un viaje y le dan más prioridad a eso y dejan de lado a sus hijos. O esos hombres que han abandonado a sus hijos y dicen: bueno, me voy a acercar a mis hijos, voy a darles la paternidad, voy a ayudarlos, voy a visitarlos, pero al otro día dicen: no, mejor yo ya no voy. Entonces ahí vemos cómo se aplica el doble ánimo y cómo está el mundo en cuanto a esto, y vemos tanta inconstancia que tienen las personas y que no les permite dar el fruto que Dios quiere. Sí, así es. Y también vemos que este mundo es un mundo gobernado por las emociones, pero lamentablemente el mundo ha entrado a la iglesia de Jesucristo hoy en día, a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque básicamente las personas se dejan llevar emocionalmente por lo que escuchan, por lo que ven, por toda esta serie de información mala que hay en el mundo y por estos medios de comunicación. Entonces, ¿qué vemos? Que los medios de comunicación bombardean hoy en día desde los niños hasta los más ancianos, enviando antivalores. Y usted, digamos, ve un momentico la televisión y son solo antivalores. Y como el doble ánimo tiene que ver con esas emociones y tiene que ver con esa voluntad, porque nuestros pensamientos, emociones nos llevan a actuar. Entonces básicamente las personas están muy alejadas de lo que Dios dice. Y la gente, pues, ¿qué hace? Básicamente lo que tiene en su mente, lo que tiene en sus emociones, y se deja gobernar por ellas. Y hoy vemos los resultados. En el mundo vemos los resultados de lo que decía mi esposa: más niños abandonados, más abortos, más divorcios, más asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Básicamente porque la gente se deja gobernar por sus emociones. Sí, es impresionante cómo la gente anda como desconectada de la vida o como vive en modo automático. Y se levantan, se bañan, hacen sus quehaceres, se van a trabajar, a estudiar y vuelven a casa cansados en la noche, y así se la pasan toda la vida y no tienen cuidado de su mente. Dios constantemente en su palabra nos está instando y nos está llamando a cuidar nuestra mente, porque de ahí parten todas las cosas. Entonces debes recordar que todas las mañanas te levantas con tu mente prácticamente como un vaso vacío
y con todo lo que tú vas a pensar, con todo lo que tú vas a escuchar, eso es lo que va a moldear las decisiones que tú tomes en tu vida y va a modelar también todo el tema emocional. Entonces todas las influencias externas, si tú te la pasas en TikTok viendo videos morbosos, viendo videos de todos los artistas que ahorita vemos que son más antivalores que cualquier otra cosa, o te la pasas en la televisión, o te la pasas hablando obscenidades, te la pasas chismeando, te la pasas murmurando, criticando, viendo noticias negativas, pues de eso estás llenando tu mente y eso es lo que va a determinar las decisiones y la voluntad. Y por eso es que muchas veces las personas, como el mundo es tan cambiante, las tendencias son tan cambiantes, entonces hace que eso tenga una influencia sobre nuestra vida. Pero cuando tú llenas tu vida de la palabra del Señor, pues ahí la palabra del Señor te va a direccionar y a dar principios y valores para que las decisiones que tú tomes sean en base a ello, y eso es lo que vamos a profundizar el día de mañana con lo que Dios y la palabra dicen. Así que quédense conectados con nosotros, les enviamos un fuerte abrazo y 1000 bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Si deseas apoyarnos con tus donaciones y ofrendas voluntarias, lo puedes hacer a la cuenta de ahorros. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.